Los conflictos armados, la pobreza extrema, el cambio climático, la inestabilidad política, las persecuciones y la trata de personas son algunas de las razones por las que se desplazan miles de personas del continente africano. A lo largo de los años, las redes delictivas que se lucran de la desesperación han creado rutas para trasladar a migrantes hacia el continente europeo. Una travesía sumamente peligrosa, dadas las condiciones precarias de las embarcaciones. A esto se suma el exceso de pasajeros y los climas hostiles que abundan en estos recorridos. A pesar de la letalidad de estas travesías, los migrantes arriesgan sus vidas buscando un lugar seguro donde quedarse y prosperar. Malta es clave en el contexto migratorio del Mediterráneo por su ubicación geográfica, convirtiéndose en un territorio donde convergen tensiones entre la necesidad económica de atraer trabajadores cualificados y una política de control migratorio estricta que, de no manejarse correctamente, puede desencadenar violaciones a los derechos humanos. Nación caracterizada por su pasado histórico, comprendido desde la época de los fenicios, romanos y hasta los caballeros de San Juan, Malta siempre ha sido una zona estratégica de tránsito. Una encrucijada para innumerables culturas, pero un refugio para aquellos que necesitaban cobijo y ayuda. En la actualidad es un punto de llegada para aquellos que huyen de la guerra, la pobreza y la persecución. Este punto del Mediterráneo se convirtió en un lugar de dolor y desafío, donde se pone a prueba a sus valores, recursos y humanidad ante el complejo contexto migratorio de esta zona del mundo. El tránsito migratorio alrededor del mundo está más presente que nunca conforme aumentan las problemáticas sociales y la escasez de recursos fundamentales para la supervivencia humana. Esto ha provocado que varios países, sin quererlo, se hayan convertido en puntos claves en la migración por su ubicación geográfica que brinda un gran número de zonas de acceso, como el caso de España o Grecia. Pero otra nación que ha resaltado es Malta, uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Su ubicación en el Mediterráneo y cercanía con el norte de África la hace susceptible a la migración utilizando la vía marítima desde Túnez y Libia. Muchos de los viajes son extremadamente peligrosos por las precarias condiciones de las embarcaciones y el sobrepeso al que están sometidas por el número de pasajeros, provocando con ello muchos casos que migrantes no lleguen a sus destinos, al ser lanzados al mar o la embarcación se hunda y deje a todos a la deriva, provocando un desenlace lúgubre que se ha repetido innumerables veces en las rutas migratorias utilizadas por estas organizaciones que trasladan migrantes hacia Europa, siendo una de ellas la ruta del Mediterráneo central. En ella, los migrantes provenientes del África subsahariana y del Cuerno de África inician su viaje por tierra a través del desierto del Sahara, pasando por Níger o Sudán para llegar a Libia. Ya en este país negocian con bandas criminales para viajar en condiciones deplorables con el objetivo de cruzar el mar Mediterráneo. Su destino principal es Italia, específicamente la isla de Lampedusa o la isla de Sicilia, pero debido a la proximidad geográfica, muchos de estos barcos también se desvían o son arrastrados por las corrientes hacia Malta. Para Malta, la interacción con personas de diverso origen y cultura no es algo nuevo. Al ser utilizada como parada migratoria por miles de personas, la llegada de extranjeros se volvió cada vez más común, permitiendo un cruce cultural que ha dejado una huella imborrable en la población nativa y en la trayectoria del país. Pero lo que vive actualmente se aleja de lo vivido hasta el momento. En 2013, organizaciones a favor de los derechos de migrantes afirmaron que para dicho año habían llegado a Malta e Italia más de 35.000 migrantes provenientes del norte de África. A su vez, el gobierno maltés destacó que en los últimos 10 años, más de 13.000 fueron salvados en la isla mediterránea. En este año, la Unión Europea llevó a cabo medidas que pretendían mejorar el contexto migratorio que afectaba al continente, como el caso de diversas directivas propuestas en el ente y el reglamento de Dublín III, mismo que determinaba qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de asilo, introduciendo mejoras y aclaraciones, como la consideración del interés superior del menor y el fortalecimiento de las reunificaciones familiares. A pesar de estas medidas, el primer ministro maltés de aquel entonces, Joseph Muscat, se mostró escéptico ante una posible efectividad de las acciones del bloque.
Tengo la sensación de que Europa está ganando tiempo. En la cumbre de la Unión Europea de esta semana no se harán muchas declaraciones esperando que la gente olvide este drama lo antes posible, ya que muchas personas no se atreverán a cruzar el Mediterráneo en invierno. Pero cuando lleguen mayo y junio, los inmigrantes volverán a subirse a un barco y mucha gente morirá. Para 2015, la crisis migratoria siguió en aumento y mostró la letalidad de las travesías que tomaban los migrantes con tal de llegar a Europa. En ese año se reportaron varios naufragios de migrantes en el Mediterráneo central, con un saldo de muertos que ascendió a más de 1.000 personas. Aunque Malta experimentó un número de llegadas por mar mucho menor en comparación con Italia y Grecia, las tragedias a su alrededor pusieron de relieve la necesidad de una acción coordinada. Este naufragio demostró el actuar de los traficantes y las deplorables condiciones a las que se sometían a los migrantes. Según información de un sobreviviente recopilada por las autoridades competentes, en la embarcación viajaban alrededor de 950 personas, entre ellas 50 niños y 200 mujeres. A finales de 2015, la Unión Europea aprobó un fondo de ayuda a África de casi $2.000 millones para luchar contra las causas profundas de las migraciones en una cumbre en Malta, una acción puesta en duda por diversos mandatarios africanos, afirmando que esto no resolvería en su totalidad la problemática migratoria en la región, afirmación que el tiempo ha respaldado. Para Malta, la crisis migratoria no afectaba solamente a esta nación. Casos como el de Grecia, siendo esta la puerta de Europa, recibió un flujo masivo de migrantes de Oriente Medio por la inestabilidad en la región, destacándose la guerra civil en Siria. Huimos de la muerte, pero nos la encontramos a cada paso en nuestro camino. Escapamos de ella en nuestro país para encontrarla en el mar y huimos del mar para encontrarla en el campamento. Quiero ir a Alemania porque por lo que he oído allí me van a respetar. No necesito dinero, ni pan, ni carne, no necesito nada de eso. Lo que necesito es que mis hijos vayan a la escuela. Con el paso del tiempo, la crisis migratoria fue expandiéndose en terreno y aumentó el número de desplazados por todo el continente europeo y la migración se convirtió en el común denominador para el bloque. En 2017, la cumbre de la Unión Europea realizada en Malta se centró en la cooperación conjunta, la migración y en la llegada ilegal de migrantes desde Libia. Lo que importa es la solidaridad al interior de la Unión Europea. No se trata de imaginar cualquier protección exterior. Existe a través de la Alianza Transatlántica, pero no puede ser la única vía posible. Lo que he afirmado, al igual que muchos otros, es que nosotros, por nuestra parte, estamos trabajando en la base de nuestros valores compartidos y estamos buscando la cooperación transatlántica. Hay áreas en las que estamos de acuerdo, por ejemplo, en la lucha internacional contra el terrorismo, y habrá áreas en las que no estaremos de acuerdo. En el mismo año, el ente publicó un estudio sobre la migración en Libia, una de las naciones que sirve de puente hacia Malta. La investigación destaca que alrededor de la mitad de los que viajan a Libia lo hacen creyendo que pueden encontrar trabajo allí, pero terminan huyendo hacia Europa. Y establece que el flujo migratorio es mixto, dado la diversidad de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos, menores no acompañados, migrantes ambientales, víctimas de trata y migrantes varados que utilizan las mismas rutas. Entre los puntos resaltados por el informe, se detalla que la mayoría de los migrantes llega de forma irregular por tierra, segmentando los de África Oriental que viajan por Sudán, los de África Occidental y Central que viajan a través de Níger y los de África Occidental que pasan por Argelia. A través de esta publicación, ACNUR plasmó su preocupación por el aumento del tráfico de personas y las organizaciones criminales dedicadas al traslado de migrantes. En los últimos años, los migrantes buscan ayuda en grupos delictivos que imponen altas tarifas con la promesa de trasladarlos al continente europeo. Con el tiempo y gracias al ensayo y error, son más difíciles de combatir, dado su aumento en profesionalidad, alcance transnacional y peligrosidad, provocando que los migrantes se vean indefensos ante la explotación sexual u otros lúgubres destinos. En 2018, la Unión Europea intensificó sus esfuerzos con Libia para controlar la migración hacia Europa, encontrándose entre los afectados Malta, dadas las tragedias que ocurren en los peligrosos viajes que los migrantes realizan.
La Organización Internacional para las Migraciones informó que en 2019, 16.000 fue la cifra de migrantes retornados a las playas de Libia desde enero de 2018, afirmando que la preocupación por la seguridad y la protección de los mismos debe volverse prioridad para los gobiernos de África y Europa, conforme esta problemática aumenta en escala. En 2019, Malta recibió 4.090 solicitudes de asilo, convirtiendo a la nación en el miembro de la Unión Europea con el segundo número más alto de solicitudes de asilo per cápita, después de Chipre, según información proporcionada por ACNUR. Esta nación europea, al ser punto clave en la migración mediterránea, tiene un desafío complejo para manejar la situación adecuadamente sin afectar los derechos humanos de los migrantes. En un contexto donde la Unión Europea habla, pero no actúa de forma contundente, para eliminar las peligrosas rutas migratorias y ofrecer soluciones efectivas que mejore el tránsito migratorio por este rincón del mundo. Ante la crisis migratoria, Malta asume una carga desproporcionada por la llegada de migrantes, principalmente del continente africano. Las rutas migratorias, a pesar de su mortalidad, cada vez son más utilizadas y los centros de acogida se llenan de una manera insostenible, poniendo en juego la estabilidad de la isla. Este escenario, que es considerado una carga para el gobierno maltés, ya que se le dificulta hacer frente a la situación y requiere del apoyo de sus socios europeos. Las acciones realizadas por las autoridades maltesas, como el refuerzo de sus políticas migratorias, aunado al nulo apoyo de la Unión Europea a uno de sus miembros, han desatado críticas de organizaciones en favor de los derechos humanos y dan espacio a un dilema humanitario y político que sigue vigente y en aumento. El flujo migratorio disminuyó desde 2019 por el endurecimiento de las condiciones de acogida, la presión de las autoridades marítimas maltesas y el desvío del flujo de las embarcaciones hacia las islas italianas de Sicilia y Lampedusa. Aunque esto demostró que Malta sigue siendo un punto estratégico para los migrantes, dada la continuidad en las llegadas por mar y sobre todo por lo informado por la ACNUR, ente que registró más de 3.400 personas rescatadas en las aguas del Mediterráneo y desembarcadas en el estado insular, la mayoría provenientes de Sudán, Eritrea y Nigeria. A inicios de 2020 hasta la actualidad, Malta sigue enfrentando las adversidades que trae consigo el flujo migratorio por el Mediterráneo. La ruta utilizada por los migrantes para llegar a Malta, llamada Ruta del Mediterráneo Central, es considerada como una de las más peligrosas y los múltiples naufragios lo han demostrado. La ACNUR determinó que en Malta, los países de los cuales provenía el mayor número de llegadas por mar fueron Sudán, Bangladesh y Eritrea. Aunado a este dato, afirmó que las nacionalidades de las personas a quienes se otorgó la protección internacional fueron Libia, Siria y Somalí. En marzo de 2020, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, resaltó que mientras las autoridades de Malta rescataban a 112 migrantes, más de 400 hombres, mujeres y niños eran retornados a Trípoli por la Guardia Costera de Libia, siendo posteriormente detenidos en un centro manejado por el Ministerio del Interior. A su vez, se informó que al menos 600 migrantes retornados desde alta mar a este centro han sido reportados como desaparecidos desde enero. Aunado a la pandemia por COVID-19, la inestabilidad de Libia preocupó a las autoridades maltesas, quienes veían en ella las probabilidades para la creación de un desastre humanitario en la región. Por ello, pidieron a la Unión Europea una acción urgente en Libia a través de una carta al jefe de la diplomacia europea de aquel entonces, Josep Borrell. En el documento se resaltaba que más de 650.000 personas esperaban en las costas libias en una situación deplorable con la esperanza de llegar a Europa. Plantearon al bloque el envío de una misión humanitaria europea en Libia y resaltaron su compromiso para la mejoría de la problemática. 2021 no estuvo exento de escenarios fatales.
A finales de febrero se registró el naufragio de una embarcación procedente de Libia y con destino a Europa, terminando esta travesía con un trágico desenlace en las cercanías de Italia. Salieron de Libia el jueves. Un grupo de al menos 120 personas tuvieron problemas enseguida. Cuando empezaron a hundirse, algunos cayeron al mar y 6 murieron. Otros 2, que vieron un barco en la lejanía, murieron tras lanzarse al agua con la esperanza de un rescate. 41 personas más están desaparecidas. Solo se ha recuperado un cadáver. Desaparecieron durante una dura operación de rescate con el remolcador de suministro Boss Triton. Para 2022, la llegada de migrantes siguió siendo constante, poniendo en juego la estabilidad de la nación, a pesar de la importancia migrante en la economía nacional, reconociendo que el crecimiento de la población extranjera ha sido abrupto y planteándose posibles cambios en la política migratoria. En 2023, la Organización Internacional de las Migraciones registró al menos la llegada de 72.000 refugiados y migrantes a las costas de Europa de primera línea, compuestas por Grecia, Malta, Italia o España. Agregó que más de 3.800 han fallecido en su trayecto, segmentando 2.761 de estas muertes al ocurrir en el mar. Hasta el 24 de septiembre, más de 2.500 personas han sido registradas como muertas o desaparecidas solo este año. Esta cifra representa un aumento de 2/3, en comparación con las 1.680 personas del mismo periodo el año pasado. En septiembre, los miembros de la Unión Europea se reunieron para abordar nuevamente el tema migratorio, en un contexto donde los estados europeos continúan sin lograr un acuerdo para enfrentar la crisis. La única manera de abordar el problema es garantizando que la solución para una nación no signifique crear un problema para otra nación. Es abordar la dimensión externa y detener la salida ilegal de inmigrantes. En 2024 se registraron menos llegadas por mar y aumento en las solicitudes de asilo, aunado al llamado de cooperación de la Unión Europea con países de origen y tránsito. Migration is about human beings. It's about men, women and children. And when our migration policy fails, human beings pay the price. It's time to fix our broken migration policy. En lo que va de 2025, las autoridades de Malta actualizaron sus políticas de migración laboral, afectando los procedimientos administrativos gestionados por Identità, la entidad responsable de los permisos de residencia y trabajo, e impactando directamente en la contratación de ciudadanos de terceros países. Entre los cambios se resalta la exigencia de publicar previamente las vacantes a un puesto de trabajo durante un mínimo de 3 semanas antes de solicitar el permiso de trabajo, actualización de los umbrales salariales para acceder a permisos especiales y la introducción de un período de gracia de 30 días para trabajadores extranjeros cuyos contratos hayan finalizado, así como la obligación de que los empleadores notifiquen contrataciones o despidos en un plazo de 4 días laborales. En julio de 2025, Grecia, Italia, Malta y la Comisión Europea acordaron relanzar la iniciativa Equipo Europa, con el envío de una delegación conjunta a Libia. En la reunión celebrada en Roma, estuvieron de acuerdo con la adopción de medidas contundentes para hacer frente a los flujos migratorios irregulares masivos, principalmente procedentes de Libia, aunada con la cooperación de miembros del bloque con autoridades de Libia. La Unión Europea triplicó los fondos dedicados a la migración en la propuesta del marco financiero plurianual, con el objetivo de reforzar las políticas relacionadas con la protección de fronteras y operaciones policiales, priorizando la soberanía y seguridad de las naciones europeas. A pesar de las ambiciones de dicha propuesta, la resolución de la problemática migratoria necesitaría de más esfuerzos para apaciguarla correctamente y respetando los derechos humanos de los migrantes. La realidad del fenómeno migratorio en el país más pequeño de la Unión Europea ha experimentado un sensible giro en los últimos 20 años. Malta ha pasado de ser un estado receptor de migrantes solicitantes de asilo procedentes de países en conflicto como Libia a sustentar su economía en una amplia comunidad de migrantes económicos llegados de otros rincones del mundo. También ha visto su geografía y recursos escasos para mantener el constante aumento demográfico provocado por la migración. A pesar de la carga, los migrantes sustentan el sector del comercio y los servicios del que depende más del 70% de los empleos del país.
al optar por trabajos como camareros, cajeros de supermercados, recogedores de basura, barrenderos, recepcionistas de hotel o de atención al cliente en plataformas multilingües de multinacionales. Aun cuando Malta pertenece a la Unión Europea, el accionar del bloque en apoyo a esta nación y cercanías ha sido mínimo. Mientras que el enfoque del bloque ha sido el de mejorar el retorno de migrantes en situación irregular, la crisis migratoria sigue creciendo y con ello los naufragios y las víctimas de las organizaciones criminales que trasladan a civiles en condiciones deplorables, en rutas letales que los exponen a violaciones de sus derechos humanos, al racismo, la xenofobia y hasta la muerte. La situación por la que atraviesa Malta nos enseña cómo la migración se expande a más rincones del mundo. Los migrantes han demostrado ser, en gran medida, mano de obra útil que ayuda a fortalecer las economías de los países de destino y a abordar campos laborales que estaban debilitados por falta de empleos o bien personas calificadas. El futuro de Malta y de Europa depende de un trabajo en conjunto en el que se deje de ver a los migrantes como una amenaza y se reconozca lo que son. Personas que por sus adversidades se vieron obligadas a huir y rehacer su vida en un nuevo lugar. A nivel europeo es imperativo un pacto migratorio que distribuya la responsabilidad de manera equitativa entre los Estados miembros, aunado a la creación de programas de integración efectivos que permitan a los migrantes contribuir a la sociedad sin romper las leyes y siguiendo las normas. El futuro de Malta y el de Europa depende de su capacidad de ayudar a construir una sociedad más justa e inclusiva ante el flujo migratorio que parece no tener un pronto final. Con esto cerramos esta edición de Entre Fronteras. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado y acompañarnos en la próxima entrega, en donde seguiremos cruzando límites y revelando verdades.